Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue en la prueba? Bien, a mí me fue bien. Qué bueno, me alegra mucho. De pronto alguien falta A mí igual. por dar la prueba, porque faltan como dos estudiantes, pero nadie me ha escrito ni me ha dicho que falte por prueba, entonces no sé quiénes son. Bueno, de los que están conectados, ¿quién falta por exponer? Carla ya expuso, Dolcy también, Geraldine también. Macarena también y Hilda Janet también. Ya expusieron las tres personas. Listo, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Solamente me han dicho dos estudiantes, o bueno, tres estudiantes que no iban a poder estar hoy en la clase. Listo. Entonces, empezamos con el módulo 2, que es salud, enfermedad y el medicamento. Dentro de lo que vamos a ver en este segundo módulo, que se compone de dos partes, tenemos inicialmente los conceptos de salud y enfermedad. En este está el concepto salud y enfermedad como tal. También vamos a revisar la parte de anatomía y fisiología, el sistema del cuerpo humano y en las enfermedades relacionadas, y el efecto de los medicamentos sobre el cuerpo humano. Y en la parte 2 vamos a revisar los aspectos de tecnología farmacéutica, lo que son concepto de medicamento, los medicamentos genéricos y medicamentos de marca, la biodisponibilidad y la bioequivalencia. Vamos a revisar los tipos de excipientes que hay, las funciones que tienen, también los tipos de envase de medicamentos, porque tenemos envase primario, secundario, ya los envases de embalaje. Vamos a revisar aspectos de la fabricación de medicamentos y la logística farmacéutica. Vamos a revisar tecnología farmacéutica. Dentro de esto vamos a ver lo que es liberación modificada de fármacos, que es, digamos, aspectos sobre la producción de medicamentos y las nuevas formas farmacéuticas que se han venido desarrollando en los últimos tiempos que permiten que el medicamento se libere de manera modificada, ya sea retardada, prolongada, repetida, sostenida en el tiempo. Bueno, entonces esta primera parte es sobre el concepto de salud y enfermedad. Tenemos que a lo largo de la historia ha habido cambios, diferentes cambios en la forma en que entendemos la salud, o más bien, más que entenderla, de cómo la hemos definido. Inicialmente, la Organización Mundial de la Salud la definida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de enfermedades. Esto es una definición igual antigua, por allá más o menos en los años 80, pero igualmente se
empezaban a introducir ya aspectos de diferentes dimensiones, no solamente abordar la salud como netamente la ausencia de enfermedad, sino también como un comportamiento más integral en donde hablamos de la parte física o la parte orgánica, la parte mental o psicológica y la parte social. Sin embargo, a partir de esta definición, a lo largo del tiempo se han ido integrando otros conceptos o más bien otras dimensiones, como son, por ejemplo, la parte espiritual, la energética, la emocional. Entonces, tal y como la definía la OMS, indicaban que esto implicaba que la salud no era solo un equilibrio biológico, ¿cierto? Hablando desde la parte física, sino también un sistema de valores que influía en cómo las personas veían su relación con la sociedad. Entonces aquí ya empieza a jugar un papel importante la manera en cómo la persona se relacionaba con su entorno. Una persona que era afectada o que es afectada por lo que pasa en su país, en su continente. Por ejemplo, si el país está pasando por una crisis social, es algo que perjudica la salud de la persona. Si hay una situación económica compleja en el país, eso repercute en la salud de la persona. Si tiene una discusión con un vecino, con un compañero de trabajo, con su pareja, con sus hijos, esos son aspectos que también entran a afectar la salud o esta integralidad de la salud de cada uno de nosotros. Hoy en día, la salud se ve como un recurso para la vida en lugar de ser un objetivo de la vida. Se refiere a la capacidad de mantener un equilibrio, y esa palabra es súper importante, ese equilibrio adecuado a la edad y a las necesidades sociales. Entonces, es un equilibrio porque es imposible tener 100% de salud o estar 100% enfermo, ya hablaríamos del concepto de muerte. Siempre, digamos que a lo largo de nuestra vida estamos en un ir y venir, en donde a veces nos levantamos un poco más hacia la parte de salud, con mejor estado de ánimo, más saludables, más contentos, más felices. Y hay días que por el contrario nos levantamos como sintiéndonos un poco más enfermos, más agotados, con ganas de estar en la casa, de no ir a trabajar. Todo eso hace parte de todo lo que se integra en este concepto de salud y enfermedad. Entender el estado de salud implica considerar múltiples factores, incluida la biología de la persona, pero también su entorno, el sistema de salud también que la atiende y los estilos de vida de su comunidad. Entonces aquí entra a jugar un papel importante el sistema de salud también, la manera en cómo la persona percibe esos servicios del sistema de salud, lo que está todo esto profundamente influenciado por su cultura. La salud no se trata solo de hechos aislados o de decisiones individuales, sino que está arraigada en la realidad económica, política, social y cultural de una comunidad o un grupo social. Entonces, la idea de esto es tratar de ver que la persona, o sea, no se define salud para la persona aislada de todo, sino que se debe ver la salud de esa persona de manera transversal con la comunidad. Por lo tanto, abordar cuestiones de salud requiere una perspectiva que considere el contexto más amplio en el que las personas viven. Existen varias formas de abordar el estudio de la salud y la enfermedad, incluyendo una perspectiva émica que busca comprender el significado que las personas le dan a las experiencias de salud. Lo que les decía, el sistema de salud puede ser de X o Y forma, pero la percepción que tienen las personas varía, ¿cierto? La percepción que tengo yo sobre la salud puede ser muy diferente a la que tiene mi compañero de trabajo, la percepción que tiene ustedes, la percepción que tiene un adulto mayor, un niño, un adolescente. Entonces, todo eso afecta también en el estado de salud de la persona. Y una perspectiva ética que se enfoca en la visión médica desde afuera. Entonces, para comprender mejor estos conceptos, se pueden analizar a través de tres dimensiones: la patología,
la enfermedad y el padecimiento. Entonces, la patología, el mal funcionamiento de los procesos biológicos y psicológicos. La enfermedad relacionada con las dimensiones sociales de la persona y los paradigmas ideológicos, sociopolíticos y económicos. Entonces, no solamente entra a jugar la parte orgánica, ¿cierto? La parte biológica, el tener una infección, el tener un problema de salud específico, sino también la parte social, la ideología, la parte económica, toda la parte política. Y está el padecimiento que involucra procesos de atención, de percepción, de respuesta emocional, de cognición y valoración directa de la enfermedad y sus manifestaciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una persona que probablemente tiene cáncer, pero tal vez ve la vida mucho mejor o digamos que tiene más salud de manera global en ese momento a alguien que de pronto se siente muy mal porque tenga una infección que de pronto no sea tan grave. Puede que sí, puede que no, pero aquí ya entra esa parte, esa respuesta emocional, esa actitud, por decirlo, esa percepción que tiene la persona frente a lo que le pasa, sea bueno o sea malo. Entonces, la salud también se considera un fenómeno social que está arraigado en la cultura y que influye en la forma en que se organizan las prácticas médicas locales y los sistemas de atención de la salud. Esta diapositiva tal vez logra definir muy bien todo lo que es este concepto. Podemos verlo de dos maneras, como un equilibrio, ¿cierto? En donde a veces va a pesar un poco más este lado izquierdo, que es el lado de la enfermedad, pero a veces va a pesar más este lado de la salud. Entonces, ¿qué es lo que se busca finalmente? Siempre llegar o buscar un grado más alto de salud. Nunca va a ser 100%, eso es algo ideológico que no pasa. Hay que entender la salud y la enfermedad como un estado dinámico que cambia diariamente. Como les decía, a veces nos sentimos más indispuestos, más enfermos, que puede ser tanto biológicamente como anímicamente o hablando desde el punto de vista psicológico. Generalmente hablamos de tres tipos de bienestar, que es el biológico, está estrechamente ligado con la parte orgánica, la parte de la enfermedad, padecer alguna enfermedad que pueda ser crónica o pueda ser de manera momentánea. Está la parte psicológica que tal vez ha cobrado mucha importancia en nuestra población a nivel mundial y que se ve afectada por diferentes sucesos que pueden ser sociales, que pueden ser a nivel mundial, como por ejemplo una guerra, y que se afecta también, por ejemplo, desde el punto de vista del continente o del país. Entonces, esta parte social y psicológica vienen muy relacionadas. La parte psicológica hablamos de, por ejemplo, de padecer depresión, sentir desánimo por algo, tener algún padecimiento relacionado, alguna alteración, aunque también se relaciona con la parte biológica. Entonces vemos que continuamente es también un círculo porque depende entre sí tanto la parte biológica como la psicológica y la social. También últimamente se ha dado mucho peso a otras dimensiones, no solamente estas tres dimensiones, sino también la parte espiritual, la parte energética, no la, digamos, espiritual en cuanto a la parte religiosa, sino más bien como a esa parte energética, ¿cierto? Que la persona se sienta bien consigo mismo, a la parte de meditación. Bueno, como les digo, también es importante el concepto de equilibrio. La salud no es un concepto de estar o no estar, generalmente va y viene. A veces tenemos más salud, a veces tenemos más enfermedad, a veces tenemos un equilibrio completamente, estamos como en un punto en que mañana podemos tener más salud, pasado mañana, digamos, más enfermedad, pero entendiendo que esa enfermedad no es algo orgánico, sino que va más allá de eso, ¿cierto?
es una suma de varios factores. Inclusive para alguien, el peso, por ejemplo, de no dormir puede ser mucho mayor que para alguien, o sea, para alguien puede tener mucha más repercusión el no dormir que para otra persona. Hay otras personas que, por ejemplo, requieren más de su crecimiento espiritual, como de hacer meditación diaria y tal vez para otras personas eso no pesa tanto, pero también viéndolo como en este momento de su vida, porque puede hacer que ahora sienta que esa persona no lo necesita tanto, pero más adelante en el transcurso de su vida va a cobrar mayor importancia en comparación a lo que es hoy. Hay personas que de pronto la parte psicológica, digamos que tiene un peso mucho más grande, o hay personas que la parte social, digamos, le repercute directamente o en gran medida todo lo que pasa a nivel global, lo que pasa con el vecino, lo que pasa con el país, con la situación económica. También en este sentido nos adentramos con conceptos, por ejemplo, también del acceso a la educación, del acceso a la vivienda, porque la carencia de estos genera preocupación y en esa medida, digamos que hay una mayor ganancia hacia el estado de enfermedad, hacia ese balance de enfermedad. O lo podemos saber, podemos reconocer como esa relación entre la salud y la enfermedad, como por ejemplo esta escala, en donde a veces estamos muy bien desde el punto de vista de salud integral, que es una palabra también importante, es una integralidad, es un concepto que se debe abordar de manera integral. Entonces, en algún momento podemos tener mucha más salud, pero al otro mes podemos estar muy enfermos y después otra vez recuperar un poco de salud y devolvernos y volver a avanzar. Entonces, la finalidad es buscar el estado que logre más salud para la persona. Es imposible tener el 100% porque es muy poco probable que todo esté perfecto en un determinado momento. A veces la situación económica es muy buena hoy, pero mañana puede ser muy mala. A veces la salud está muy bien, pero a veces no tanto. A veces la parte social en un determinado espacio, región, país es buena y a veces no tanto. Entonces, es todo eso lo que juega, todos esos factores en que la balanza y en que esa escala se incline más hacia un lado o hacia el otro. Listo. Antes de pasar a anatomía y fisiología, quiero preguntarles si de pronto tienen alguna duda sobre el concepto de salud-enfermedad o tenían otra idea o de pronto quieren comentar algo al respecto. Miss, disculpe. ah, Soy Karina. Me conecté hace como unos 7 minutos, pero ya había empezado la clase Sí, y creo nos faltaba exponer a los que teníamos que exponer este jueves, sí. pero no sé. ¿Alguien No más sé. aparte de Karina está por ahí que falte por exponer? Yo, profe Sí, Víctor. profe. Yo, Caroline. Viviana Víctor, igual. Caroline, Romina. Viviana, Romina. Listo, tengo Karina, Víctor, Caroline, Viviana, Romina. ¿Alguien más? Yolanda Listo. Ewes, falta. Yolanda, Y Marioli Velasco, por favor. Marioli. Listo. Yo estaba pensando avanzar en esta primera parte de salud y enfermedad. Quisiera que nos quedara muy claro a todos aquí hacer este espacio para que ustedes 7 expongan, den su disertación y posterior a eso continuar con la parte de anatomía y fisiología. Entonces, lo que quiero es que esta parte nos quede muy claro, es algo corto, porque el concepto, más que cambiar completamente a lo largo de la historia, se ha, digamos, incorporado más factores que influyen en todo este proceso. Entonces, no sé si tienen dudas, si les quedó completamente claro, si de pronto tienen algún comentario.
al respecto antes de pasar a la disertación? Profesora, ¿Sí? buenas tardes. ¿Esto usted también lo va a enviar en PDF? Porque yo mientras lo estoy Eh, escuchando yo voy entendiendo, pero después igual es importante leerlo para memorizarlo y aprenderlo bien. esto lo tienen en el módulo, ya aparece en la página, en la plataforma, Ya, perfecto. Es que yo había en el revisado módulo ayer, creo, y 2, no estaba. porque, bueno, a mí me dijeron que le iban a colocar, si quieren lo miramos Ya. inmediatamente porque no lo verifiqué. No, yo revisé ayer, profesora, para tenerlo impreso y no había nada. Debería estar en este segundo módulo. Listo, entonces yo le voy a comentar a la persona porque yo no lo tengo. Me dijeron que ya estaba cargado en la página, pero toda esta parte está está toda completa. Están todas estas definiciones, toda esta información. Tal vez, obviamente, yo siempre les hablo y les complemento mucha información. Esta parte de acá que les dije, ¿cierto? Revisar como esos aspectos fundamentales. Por ejemplo, si lo ponemos en palabras, hablamos de salud, hablamos de enfermedad, que están, digamos, en un proceso dinámico que cambia a través del tiempo, no es estático, no se puede abordar como si fuera una situación estática. Están los factores que influyen para que nos vayamos más hacia este lado, más hacia este otro lado, que serían la parte de las dimensiones, que es la parte social, la parte psicológica, la parte biológica. Ahorita ya algunos autores hablan de la parte espiritual o la parte energética, emocional, y que es un equilibrio, ¿cierto? Que está en constante cambio. Entonces, bueno, vamos a pasar a las disertaciones. Vamos a empezar con Marioli. Ya, está bien. Ya, a mí me tocaron los tres medicamentos. Uno es metotrexato de 2,5 mg. Sí, Ese medicamento se usa para el tratamiento de la artritis reumatoide y otra forma de artritis inflamatoria. También se puede usar para tratar el lupus y tiene un efecto que te puede causar enrojecimiento de ojos al tomártelo. Este medicamento se debe tomar 2 horas antes de comer y es un producto que se debe vender bajo receta médica. Pertenece al grupo de antimetabólicos y también trata el cáncer y retarda el crecimiento de células cancerosas. También está el metronidazol de 250 miligramos, se usa para infecciones bacterianas. Solo se pueden tomar a adultos la dosis de 500 miligramos y niños de 2 a 5 años la dosis de 250 miligramos. Este medicamento tiene un tratamiento de 7 días y tiene efectos secundarios como vómitos, náuseas y pérdida de apetitos. Este medicamento también se puede vender bajo receta médica y es el principal componente nitroimidazol, que es un antibiótico. Tiene un tratamiento de 7 días, el cual te lo tiene que indicar tu médico. También tengo la neomicina de 500 miligramos. Se usa para prevenir o tratar infecciones de la piel provocadas por bacterias. No es eficaz contra las infecciones provocadas por el herpes. El medicamento se aplica generalmente en el ojo cada 3 a 4 horas durante 7 a 10 días según
el tratamiento que le indique su médico. Este medicamento se debe también vender bajo receta médica. Eso sería todo. Pero estás diciendo que aplicarlo en el ojo, pero son comprimidos. Lo que busqué, la verdad, fue yo la crema, que se trata como para el ojo. Sí, es que tiene varias presentaciones. Hay una crema, de hecho hay una que viene neomicina con bacitracina, son crema Ya, tópica y también vienen comprimidos, o sea, hay varias presentaciones, ya ya, varias presentaciones comerciales y diferentes formas farmacéuticas. Entonces, hacer como esa diferencia, ¿cierto? Porque los ya, comprimidos son de administración oral y ya, por ejemplo, si es ungüento, si es crema, puede ser de administración tópica, puede ser ya. de administración oftálmica, porque también los excipientes que tendría varían, ¿cierto? Dependiendo de la vía en que utilicemos el medicamento. Ok, Y el metronidazol también viene en otras formas farmacéuticas, viene en gel, ¿cierto? Que se ya, trata para infecciones tópicas y eso. Listo, ya. Marioli. Muchas gracias. Seguimos con Yolanda. Hola, buenas tardes. A mí me tocaron tres. Y voy a ir por la primera que es metildopa, de 250 Miligramos. miligramos. Se usa para tratar de la hipertensión arterial. Se encuentra en la clase de medicamentos llamados antihipertensivos. Trabaja mediante la relajación de los vasos sanguíneos para que la sangre pueda fluir a través del cuerpo. Tiene un efecto de sedación generalmente pasajera. Este medicamento se puede usar si tiene alguna enfermedad al hígado. Se puede tomar por primera vez 10 mg y aumentar la dosis cada 2 días. Esto se puede comprar con receta médica. De ahí tenemos Ca- ¿Y cada cuánto se toma? cada 8 horas. Ya. De ahí tenemos la metoclopramida de 10 miligramos. Se usa para aliviar los síntomas provocados por el vaciamiento lento del estómago en personas que tienen diabetes. En adultos la dosis recomendada es de Miligramos. 10 miligramos y para el niño depende de su peso adecuado, dice. No se vende con receta médica, pero siempre es bueno consultar al médico. Tenemos Y la metilfenidato. generalmente ese medicamento viene solamente en comprimidos o viene de pronto en otra presentación, cada cuánto se toma. Solo en comprimido. Se toma cada También 8 horas. viene en solución inyectable. Ah, bien, sí. No lo había leído. Ya, ahora tenemos el metilfenidato de 10 ay, que no puedo leer esta palabra, de 10 miligramos, creo que no, de 10 miligramos. Se usa Sí, como parte del tratamiento para controlar los síntomas del trastorno del déficit por déficit de atención, el sí, sí, TDAH. atención, sí, sí. La, i- el metilfenidato es el medicamento que se receta con una frecuencia a los niños y adolescentes con TDAH. No pueden tomar los adultos mayores de 65 años. Este medicamento se vende con receta médica.
Mm, Es un medicamento de control legal, Sí, sí, sujeta a psicotrópicos y estupefacientes. Es un sí, psicotrópico. eso sería todo. General, sí, generalmente este metilfenidato se utiliza para el Ya. trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muchas veces se da simplemente los días que los niños van al colegio, los días que están en vacaciones o los días que están en fines de semana, no se les administra, sino más que todo para esos niños que se les dificulta concentrarse en un aula de clases, se le administra de lunes a viernes y descansa sábado y domingo. Y así es el ciclo, vuelve Ah, otra vez de lunes a viernes y también vuelve a descansar en vacaciones. Generalmente lo ya. utilizan menores de edad. Sin embargo, hay adultos que también requieren del medicamento, dosis más altas, 40 miligramos, es común encontrar adultos mayores. Listo, Yolanda, muchas gracias. Y seguimos con Víctor. Ya. Bueno, profe, Gracias. a mí me tocó uno de los medicamentos que es la combinación de un medicamento que se llama la bacitricina más neomicina. Esto es un Sí, ungüento tópico, que es la combinación de bacitricina más neomicina. Es un antibiótico bacterizado, el cual cada gramo contiene neomicina como sulfato, 500 miligramos, y bacitricina, 500 UI, que no sé qué significa eso, profesora, y se usa como excipiente, contiene vaselina líquida y vaselina sólida. Esta combinación se usa para prevenir las lesiones menores de la piel, como cortadas, raspones, quemaduras. Esto se hace para que no se infecten y funciona matando o entardeciendo el crecimiento de las bacterias sensibles. Esta se aplica en la piel 1 o 3 veces al día y está disponible sin receta médica. ya. Ese es el primero. Después tenemos la beclametasona dipropionato. Bueno, esto es un corticosteroide halogenado sintético y relacionado químicamente con la dexametasona, con potente actividad glucocorticoide y débil actividad minerocorticoide. Se usa para el tratamiento de asma y son considerados una terapia de primera línea en los pacientes. 1 o 2 inhalaciones, son 50, 100 msg, no sé qué significa eso, profe, y se utiliza 2 o 3, 4 veces al día. La dosis máxima diaria no deberá exceder de 10 inhalaciones en los niños menores de 12 años y con personas con insuficiencia renal, no precisa ajuste de dosis. Después tenemos la benzipenicilina de 1 millón. Este es un medicamento que está compuesto y se deriva en un frasco o ampolla en polvo para la solución inyectable. Contiene benzipenicilina de 1 millón. Dice, es usado en el tratamiento de infecciones causadas por bacterias como el coccus, también por gérmenes sensibles, también neumonías graves, sífilis y congénitas. Se administra en forma inyectable con una sola dosis o dividida en 2 dosis. Se administra con 2 días de diferencia y en algunas causas es posible que se reciba dosis adicionales con 2 o 3 días de diferencia dependiendo de la enfermedad que la persona tenga. Listo. Tú estabas preguntando que no sabes qué es UI. Sí, Se no refiere sé, a profesor. unidades internacionales. Ah, Hay ya. algunas vitaminas y hay algunos otros medicamentos que la concentración no son miligramos, no son gramos, sino que es unidades internacionales. Es una manera de medir la concentración del principio activo. Entonces, por ejemplo, lo vemos que la vitamina E viene generalmente de 400 UI, de 200 UI. Entonces, es Ah, otra manera de revisar eso, como Es miligramos, como es una medida de microgramos. estandarización. Es una medida de concentración Ya. de medicamentos y bueno, de otros componentes. Está, por ejemplo, los microgramos, que la levotiroxina no son miligramos, sino que son microgramos, ¿cierto? Es una concentración mucho más pequeña. Y lo otro que mencionaste era que era un glucocorticoide, ¿cierto? Entonces, siendo un Claro. glucocorticoide, ¿usted pensaría que afecta más la glicemia o la presión arterial? La glicemia por el tema del azúcar. Claro. Y los Gluco, por gluco. mineralocorticoides
ya afectan más la parte de la presión arterial. Después mencionaste otra cosa que dijiste que no entendías, pero no Sí. te escucho. En cuál, profe? En cuál de los tres medicamentos? En la beclometasona, al final, Beclometasona. Dice, los de MSG, 50, 100 MSG. MSG son microgramos. Ya, 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 ya. Si ustedes ven por ejemplo, la levotiroxina y otros medicamentos, que la concentración no es en miligramos, sino que es en microgramos, que es una concentración más pequeña. Entonces, para no decir, por ejemplo, 0.0 tantos miligramos, se dice más bien 100 microgramos, Ya entiendo, como profe. una manera Ah, más fácil de porque referirnos a la concentración de los medicamentos. quizá usted se refiere a esta palabra, mineralocorticoide. ¿Esa? No, no, era la otra, era MCG, que Ya, dijiste ya, que profe. no. La abreviación. Ya, profe. Gracias por Exacto. explicarlo. Listo, Víctor. Seguimos con Romina. Ya, profe. A mí me tocó ciclobenzaprina de 10 miligramos. Alivia dolores agudos musculares. Es un relajante musculoesquelético. Dosis, una cápsula de 10 miligramos 3 veces al día, con un máximo de 60 miligramos diarios. El tratamiento no debe superar las 3 semanas. El otro medicamento es el ciprofloxacino de 500 miligramos. Este es un antibiótico. Trata ciertas infecciones, como la neumonía, la gonorrea y la infección del tracto urinario. Puede ser administrada por vía oral, intravenosa o en gotas ópticas. Dosis recomendada 250 a 750 miligramos cada 12 horas. Y el otro medicamento es la clindamicina en crema vaginal. Esta está al 2%. Se usa para tratar la vaginosis bacteriana. Su presentación puede ser en crema o supositorio. Y los supositorios se utilizan vía vaginal por 3 días al acostarse. Y la crema una vez al día al acostarse por 7 días o 3 días. Eso. Ya. ¿Encontraste de pronto algunas recomendaciones del horario de administración de la ciclobenzaprina? No, decía que no se podía sobrar las 3 semanas. Ya. Este medicamento genera mucha somnolencia en la mayoría de las personas. Entonces, preferiblemente la administración es en la noche. La idea es empezar con 5 miligramos y evaluar cuál es el efecto que tiene en la persona para ver si con 5 miligramos está bien y si requiere más, pasar a 10 miligramos. También la idea es que la persona que utiliza ciclobenzaprina, si lo requiere en el día, es más que todo que no vaya a realizar alguna actividad que requiera mucha concentración o si maneja maquinaria pesada o si tiene que conducir, la idea es evitar este medicamento. Se debe evitar por la somnolencia que genera. No se debe combinar con alcohol porque es un depresor del sistema nervioso, al igual que el alcohol, entonces se puede pronunciar este efecto. Entonces, hay una interacción entre ciclobenzaprina y alcohol para tenerlo en cuenta. Profe, lo que me salía también que lo podían usar para dormir algunas personas. Exacto, lo utilizan para dormir. Es lo mismo que pasaba con la quetiapina, de lo que hablábamos la clase pasada, que su efecto es un antipsicótico, pero como se encontró que dentro de sus efectos secundarios está la somnolencia, se utiliza también para eso. La ciclobenzaprina, digamos que no tiene tantos efectos adversos como la quetiapina, entonces podría ser una opción cuando tengas alguna contractura y que además te ayuda a conciliar el sueño, pero sí es buena conciliando el sueño. De hecho, hay personas que se las prescriben incluso netamente
para ayudar a conciliar el sueño, para dormir, para tratar de evitar otras opciones como benzodiazepinas, quetiapina, otros antipsicóticos y eso. Listo, Romina, muchas gracias. Profesor, una consulta. Sí. En el segundo medicamento, la compañera dijo comprimidos y también dijo gotas ópticas, o yo entendí mal. Sí, viene en gotas oftálmicas. La marca más conocida es el Ciproval, que viene al 0,3% y viene también en las mismas gotas, viene combinado con dexametasona, que la marca conocida es Ciprodex. Entonces este ya no solamente viene como antibiótico, sino que también trae un corticoide que ayuda a la inflamación, al enrojecimiento, a la picazón que genera la infección. Hace como ese efecto combinado. Entonces sí, Ya. viene en esa otra presentación. Y también es uno de los antibióticos, como les he dicho, su condición de venta es receta retenida. Es un medicamento que genera mucha resistencia antibiótica. Se utiliza para infecciones urinarias, infecciones de piel y es tercera línea en infección urinaria. La idea es primero ocupar esas primeras líneas de tratamiento como la nitrofurantoína, el cepadroxilo, antes de recurrir al ciprofloxacino, que es una quinolona. Y listo. No sé si de Gracias, pronto tengan profesora. algún otro. Listo. Seguimos con Viviana. Ya, profesor, aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, Ya. A mí me tocó la levotiraxina de 100 microgramos comprimido. Su nombre médico es levotiraxina sodical teva 100 microgramos EFG, que significa equivalente farmacéutico genérico. Eso es lo que me ha parecido. Su composición está por almidón de maíz pregelatinizado, celulosa microcristalina, célicis coloida, andrina, esterato de magnesio. La levotiroxina se utiliza para el tratamiento de las enfermedades de la glándula de la tiroides, es decir, que contiene una hormona tiroidea como principio activo. Su objetivo es reemplazar la hormona o aliviar el estrés de la glándula de la tiroides. Perdón. Producto. Este producto se debe vender a través de prescripción médica, receta médica, pertenece a la clase de medicamentos llamado hormona. La levotiroxina, su consumo es a través de vía oral. La diferencia entre la levotiroxina y el Eurotiroc, que el Eurotiroc es la marca comercial, que viene alrededor de 100 comprimidos, y la levotiroxina es el medicamento genérico de 98 comprimidos. Perdón. Litio de carbono 300 miligramos. Principio activo es carbono de litio, protege el tejido cerebral en efecto de las radiaciones o tratamientos de tumores. El litio es un fármaco que se utiliza para las personas de trastornos o prevenir los episodios de manía, que son personas con trastornos bipolares producidos por la depresión. Condición de venta es a través de receta médica. Su clasificación es un antimaniático y se administra en forma oral. Y si produce efectos adversos, hay que inmediatamente hablarlo con el médico, porque puede ser alergias o ronchas o cosas así. Lobeperamina de 2 miligramos. Su principio activo, principio activo de la loperamida es lobeperamida carbohidrato. Sus indicaciones: este medicamento es utilizado para trastorno de diarrea aguda. Su administración es vía oral, puede ser a través de su presentación a través de tabletas o cápsulas o solución líquida. Este medicamento debe ser prescrito sin receta médica, puede ser, y se vende en forma genérica
o marca comercial. No debe ser administrado a niños de menores de 2 años. Eso sería, profesora. Aló. Ya. Sí, la idea con la loperamida es que a veces la gente tiene diarrea y quiere utilizarla de una. ¿Qué pasa cuando una persona tiene diarrea? Generalmente es porque tiene alguna infección viral, bacteriana, y la idea es evacuar, digamos, todo ese componente. Lo que pasa con la loperamida es que evita, ¿cierto?, que haya defecación, como que eh, lo que hace es que evita que uno tenga que ir al baño, retiene eso, o sea, evita que el cuerpo expulse todo eso que requiere expulsar. Entonces, muchas veces no es adecuada su prescripción o su utilización o su recomendación. O sea, es importante utilizarla cuando ya las deposiciones diarreicas son muy frecuentes, muy continuas, que la persona esté perdiendo muchos electrolitos, que esté perdiendo mucha agua, que haya riesgo de deshidratación. Pero la idea siempre es partir, dependiendo del tipo de diarrea que sea, con un antiinfeccioso que ayude a solucionar el problema como tal, ¿cierto? A veces no es tanta la diarrea que tiene la persona, y no requeriría este medicamento porque después empieza la persona a tener dificultades con la motilidad normal del intestino, o sea, como con estos movimientos que hace para ayudar a circular todo el material que tiene el intestino, desde la parte del intestino delgado hasta el intestino grueso. Entonces, la idea es siempre ver si realmente se requiere porque haya muchos deposiciones o si realmente podemos utilizar otros medicamentos antes de recurrir a este. También es importante administrar electrolitos, hidratarse para recuperar no solamente agua, sino también todos estos electrolitos, sodio, potasio, etcétera, etcétera. Otra cosa que me llamó la atención de lo que dijiste es que hablas de la levotiroxina y su diferencia con el Eutirox. Cierto, el Eutirox es una marca comercial de levotiroxina, pero finalmente es igual levotiroxina. Sí. Es como el Panadol. El Panadol es la marca comercial del paracetamol, pero es paracetamol. Solo que viene, tú decías que vienen 100 comprimidos y hay levotiroxinas que traen 98, pero también hay otras presentaciones que traen 100, otras traen 84, como la del laboratorio Chile. Entonces va a depender más del laboratorio. Y sí es para tratar el hipotiroidismo. Muchas gracias, Viviana. Seguimos con Karina. ¿Es Karina Cáceres o Karina Ah, Sarmiento? Sarmiento, Karina Sarmiento León. sí. Listo. Bueno, el salbutamol de 100 microgramos pertenece al grupo de medicamentos denominados broncodilatadores. Estos actúan relajando los músculos de las paredes de pequeños conductos de aire de los pulmones, facilita la respiración y alivia la tos. Se usa de 1 a 2 inhalaciones según sea necesario, en este caso de las personas adultas. Y en niños se usa una inhalación y se hace 15 minutos antes de la exposición al ejercicio. Tiene una presentación en formato de aerosol para inhalación oral y se vende bajo receta médica. Las sales rehidratantes de 60 mililitros. Esos son miliequivalentes. Ah, Miliequivalentes de sodio por litro. ya, ok. Su presentación es oral polvo sólido que favorece la reposición de líquidos en forma inmediata
evitando la deshidratación, el tratamiento precoz en la prevención de la deshidratación en lactantes y en niños con diarrea ligera y otros estados con riesgo de deshidratación. Se administra 50 mililitros en 4 horas en caso de deshidratación leve y 100 mililitros en caso de deshidratación moderada. No se vende bajo receta médica. El tamoxifeno de 100 miligramos, su nombre comercial es Nolvadex, pertenece al grupo de medicamentos denominados antiestrógenos. Está indicado en determinadas patologías de la mama. Sirve para tratar netamente el cáncer de seno con receptores de hormonas positivos, bueno, que se refiere a las células que tienen receptores de estrógeno o progesterona. Su presentación es en tabletas por vía oral, se toma 1 o 2 veces al día con o sin alimentos y de preferencia se debería tomar siempre a la misma hora. Y bueno, este tratamiento normalmente se toma por 5 años, se vende con receta médica y sus efectos son flujo vaginal, náusea, fatiga, debilitamiento de cabello, estreñimiento, depresión. Eso, señorita. Listo, Karina, muchas gracias. El tamoxifeno es uno de los pocos oncológicos que generalmente encontramos en las farmacias comunitarias, aunque hay farmacias comunitarias que, digamos que se han especializado un poco más en oncológicos y tienen mucho más medicamentos. Como ella decía, no se utiliza para cualquier tipo de cáncer de mama, sino para aquellos que tienen presencia de receptores hormonales. Si la paciente no es positiva para esos receptores, no tiene sentido administrar este medicamento y generalmente se toma en conjunto con otros medicamentos oncológicos o posterior a algún otro tipo de terapia. Las sales de rehidratación tienen una composición múltiple de electrolitos. Tiene sodio, tiene potasio, tiene otro tipo de sales. Entonces, lo que se revisa es la concentración de sodio en 1 litro de agua. Como esa concentración es tan pequeña, la denominamos miliequivalentes, o bueno, no necesariamente porque sea pequeña se denomina así, sino que los electrolitos, generalmente la concentración, no hablamos de miligramos de sodio, no hablamos de miligramos de potasio, sino que hablamos de miliequivalentes. Miliequivalentes. Exacto, aquí podríamos haber hablado de miliequivalentes de potasio, pero se toma como referencia el sodio, porque la de 60 miliequivalentes es de uso pediátrico y la de 90 miliequivalentes es para uso en adultos. Listo. Ya. Y finalmente terminamos con Caroline. Ya, profe, ahora sí. Bueno, a mí me tocó el clotrimazol crema, que pertenece a la familia farmacológica de los antimicóticos. Tiene un mecanismo de acción que detener el crecimiento de los hongos que ocasionan infecciones. Su presentación en crema tópica el 1%, 20 gramos. Su vía de administración tópica también tiene una presentación en óvulos. 3 óvulos, que es una dosis única. Y su posología 2 o 3 veces al día sobre la zona afectada. También vi las reacciones adversas, que son muy pocas en realidad en cuanto al clotrimazol, pero podría presentarse enrojecimiento, inflamación, prurito, descamación de la piel. En el caso del clotrimazol crema se vende sin receta y en el caso de los óvulos es con receta médica. El segundo medicamento es la cloxacilina, 500 miligramos comprimido. Su familia farmacológica es un antibiótico perteneciente a los betalactámicos, derivados de la penicilina y la cefalosporina.
El mecanismo de acción inhibe las infecciones de la piel causadas por bacterias. La presentación en comprimidos, 12 unidades y 500 miligramos. También tiene una presentación en ampolla liofilizada, que se puede inyectar endovenoso, también intramuscular. Su posología, 500 miligramos cada 6 horas por 7 a 10 días. Su vía de administración oral, bueno, y la otra, como ya dije anteriormente, endovenoso y también intramuscular. Y sus reacciones adversas más comunes son urticaria, fiebre, dolores articulares, diarrea, náuseas y en algunos casos también emesis. Se vende con receta médica. El último medicamento que me tocó es la clozapina de 500 miligramos comprimido. La familia farmacológica, este medicamento pertenece a los antipsicóticos, sirve para tratar esquizofrenia. El mecanismo de acción es un bloqueante débil sobre los receptores dopaminérgicos y su presentación es en comprimidos, generalmente vienen en 30 comprimidos. Su vía de administración es oral, la posología entre 25 y 37,5 miligramos por noche. En casos muy excepcionales, la dosis máxima de administración son 100 miligramos por noche. Y sus reacciones adversas, convulsiones, somnolencia, mareos, alteraciones visuales, disminuye también la capacidad de reacción y se vende exclusivamente con receta médica. Esos son los 3 medicamentos que me designaron, profe. Listo, Carolyn. Solamente comentar que el clotrimazol se utiliza solo, también se utiliza en conjunto con corticoides para tratar la inflamación, para tratar la picazón, el enrojecimiento que genera los hongos. Entonces es muy común que no solamente la encontremos como clotrimazol crema, sino también en conjunto ¿Con betametasona? con corticoides, con betametasona principalmente, pero también la podemos encontrar con dexametasona. Sí, sí. Listo, Carolyn. No sé si hay alguien más que falte por exponer, que esté por ahí. Yo, profesora Paola. Paola. Listo, Paola, Sí. adelante. Ya, buenas tardes. A mí me toca el medicamento pilocarmina, solución oftálmica del 2%. Es un medicamento que está indicado para el tratamiento de glaucoma en todas sus formas, ya que reduce la presión intraocular al aumentar el drenaje del exceso de líquido en el ojo. La dosis es de, bueno, su presentación es de al 2% y también al 4%, y es de 1 a 2 gotas, cada 4 o cada 12 horas, dependiendo de la indicación del médico. También se trata como tratamiento o sea, se usa como tratamiento de emergencia del glaucoma, que es 1 gota en el ojo afectado cada 5 a 10 minutos por 3 a 6 horas. Las contraindicaciones serían el embarazo, en caso de embarazo, lactancia, y también no está indicado utilizarla cuando una persona va a conducir. El otro medicamento es el potasio gluconato elixir al 31,2%. Su presentación es de 200 miligramos. Se usa como tratamiento y prevención de la hipocalemia, que es como básicamente la baja concentración de potasio en la sangre, que provoca por lo general calambres y se produce en terapias de corticoides y cuando se toman medicamentos como de diuréticos que producen un exceso de drenaje, o sea, se elimina mucho líquido y a veces eso provoca que se disminuya el potasio y eso provoca los calambres. La dosis es de 1 cucharada o 15 ml vía oral disuelto en agua o jugo cada 8 o 12 horas. La contraindicación es, por supuesto, el exceso de potasio, insuficiencia renal, que provoca retención del potasio.
Este medicamento que era la prednisona solución oftálmica me aparece como prednisolona. Entonces creo que es lo mismo, por lo que vi. Sí, Reduce la irritación. Su presentación puede ser en ungüento o líquida, que puede ser en gotas. Reduce la irritación y el enrojecimiento, ardor e inflamación del ojo causada por productos químicos, calor, infección, alergias o algún objeto extraño en el cuerpo. A veces se usa después de una cirugía de ojo. La dosis puede ser de 1 a 2 gotas cada 4 veces al día o cada 8 horas. Eso. ya. Sí, la prednisona podríamos decir que es el profármaco de la prednisolona. Mm, Recordemos que en el hígado los medicamentos se metabolizan para que se vuelvan activos y también se metabolizan para poderlos eliminar del cuerpo. O sea, hay muchas reacciones que pasan en el hígado. El hígado es el laboratorio, es la fábrica, es, digamos, uno de los órganos más importantes del cuerpo y desde el punto de vista de farmacología es tal vez el más importante porque aquí los medicamentos sufren modificaciones para que si bien se genere su metabolito activo, es decir, el compuesto que realmente ejerce la función, que en este caso sería la prednisolona, o para, digamos, hacerlo, cambiarle las características físico-químicas y que se puedan evacuar generalmente por orina, pero también puede ser, por ejemplo, por heces o por alguna otra vía de eliminación. Entonces, la prednisona sería el profármaco y la prednisolona es el metabolito activo que finalmente es el que realiza la actividad. Entonces, mm, vendría a ser lo mismo en ese sentido, ¿cierto? Porque el efecto finalmente lo hace la prednisolona. ya. Bueno, no sé quién más falta. Voy a leer las personas que tengo en la tabla. Está Ámbar Fuentes, está Catu Robledo, está Catherine Medina, María Elizabeth Candia Vallejos, está Moira, Fabiola Guzmán, Víctor Michel, Claudia Muñoz, está Diana Wilcaleo, está Karina Cáceres y está Daimara Suaje. No sé si alguno de ellos está en este momento que quiera exponer. Igual también, como les dije, era algo opcional, entonces entiendo que tal vez no quieran exponer. Entonces, no sé si de pronto alguno de ellos está presente. Recuerden que las exposiciones fueron solamente esta semana porque tenemos que avanzar con otros temas y ya hoy estamos empezando otro tema. Por ahí leí que hay alguien que está en urgencias. Esa persona pues puede presentar algún otro tipo de trabajo. Yo ya me contactaré con ella de manera interna para ver porque pues tiene un justificativo y si quiere exponer, podríamos revisar otro tipo de trabajo para tomar ese punto de más. Pero sí, las exposiciones eran optativas y eran martes y jueves. Entonces, bueno, nos vemos como a las 8, entre 8:15 y 8:20 para continuar con el segundo módulo, con la parte de anatomía y fisiología.
Listo, entonces antes de continuar, les voy a leer las personas que me aparecen que contestaron la prueba número 3, porque faltan 2 personas. No quiero de pronto que sea alguien que sí haya respondido, pero que de pronto no le aparezca por algún problema. Entonces, las personas que contestaron la prueba 3 son Moira Choque, Víctor Michel, Catherine Medina, Ángela Salcedo, Hilda Janet Jesús, Dolcy Fernández, Carolyn Pardo, Víctor Carrillanca, Fabiola Guzmán, Romina Aravena, Geraldine Aliaga, Karina Calderón, Rocío López, Diana Wilcaleo, Roxana Narváez, María Candia Vallejos, Viviana Gallardo, Paola Quipayán, Carla Arriagada, Macarena Reyes, Karina Cáceres, Dubrasca Sánchez, Marcela Chávez, Yolanda Egues, Marioli Velasco. Hay un nombre que es Feita Velázquez, no sé quién es, si alguien sabe quién es. Natalie Parra, Karina Sarmiento, y esas son las personas. Entonces, esta persona, Feita Velázquez, claramente no va a tener una nota y no sé quién falta que de pronto haya hecho la prueba y no esté dentro de estas personas. El viernes en la mañana, Profe, ¿sí? profe, disculpe, recién me desconecté del Víctor Carrillanca, ¿se le salió, no? Es que no, justo me desconecté. Está aquí. Ay, sí, profe, yo Ah, igual, ya, Paola profe, gracias. Quipayán. Está Víctor Carrillanca y está Paola Quipayán también. Ya, gracias, profesora. Gracias. Con los puntos de de la disertación del martes y el día de hoy, ahí quedan las notas subidas definitivas el sábado en la mañana. Entonces, Gracias, eso, profe. listo. Y vamos a seguir con la clase. No sé si alguno tenga alguna duda respecto Profe, a... ¿Sí? yo, usted recién está nombrando ciertos nombres. ¿A qué se refería? Que recién me conecté. Son las personas que presentaron el examen, que me llegó la Ah, respuesta del examen. ya. Entonces, ya, eso era. Gracias. Ya. Profesora, una consulta. ¿Sí? En este caso yo tuve los 14 puntos de la prueba. ¿El punto se pierde? Sí. Ya, ya, gracias. Ya, pero sí, la idea igual, más que, o sea, yo desde el jueves pasado les comenté cuáles eran las condiciones y era, inicialmente no es algo obligatorio. En segundo se debía presentar en martes o jueves y la segunda era si la persona había sacado 14 puntos de 14 puntos, no contaba para ningún otro, porque ya acá se cierra el módulo 1. Más adelante tendremos la oportunidad de tener de pronto este tipo de actividades en otros módulos, pero la idea más que por un punto 5, es como también estudiar un poquito más a fondo y conocer un poquito más. Por ejemplo, en las exposiciones algunos todavía no saben bien qué es MG, qué es MSG. Entonces, a medida que uno va leyendo de otras partes, va tomando el conocimiento como propio, va aprendiendo mucho más. Entonces, más que por un punto 5 o por un 1, es por el aprendizaje y me alegra mucho que haya sacado una nota de 14 sobre 14. Les fue muy bien en general. A todos creo que sí hubo un par de notas bajitas, pero en general a todo el grupo tuvieron notas muy buenas. Entonces, los felicito por eso. Y como les digo, pues la idea de esto no es como más allá del puntaje, aprender. Entonces, igual felicitaciones por esa nota.
Y listo, entonces vamos a continuar. Bueno, ustedes de pronto han escuchado hablar, me imagino que sí, sobre anatomía y fisiología. ¿Alguno tiene alguna idea de lo que es anatomía, de lo que es fisiología, de lo que son las dos? ¿Algún comentario por ahí? O sea, profe, vagamente, no me acuerdo, pero anatomía es el cuerpo, ¿no es cierto? Sí, es los componentes. Ya, Exacto. Cuando hablamos de anatomía, hablamos de la estructura como tal. Entonces, siempre que hablemos de anatomía, la vamos a relacionar con esta palabra que es estructura. Y cuando hablamos de ya, fisiología, hablamos de función. Y ya. para que, o sea, estas dos palabras se requieren la una a la otra para poder ser definidas, porque anatomía por sí misma no tiene sentido y nos puede haber función sobre la nada, ¿cierto? La fisiología es respecto de una estructura ya constituida. Entonces, la anatomía y la fisiología son dos ramas de la ciencia que proporcionan las bases fundamentales para comprender tanto las estructuras como las funciones del cuerpo humano. La anatomía es una disciplina biológica que se enfoca en el estudio y la descripción de las estructuras de los cuerpos, o sea, incluyendo la forma, dónde se ubican, en qué parte del cuerpo se ubican, la disposición y las funciones, porque la localización de cada órgano tiene una razón de ser y facilita el funcionamiento. Por ejemplo, esta conectividad del, del sistema digestivo ayuda a que la digestión se dé de una manera adecuada. Entonces, no solamente es estructura, sino que también es la forma, la ubicación, la disposición, la organización. Esta ciencia se puede abordar desde varios enfoques. El primero de ellos es la anatomía macroscópica. La anatomía macroscópica se centra en el estudio de las estructuras que son visibles a simple vista. Entonces, ¿cuáles son visibles? Los órganos, órganos como el ojo, el estómago, el, el intestino delgado. En el intestino delgado es donde, en el intestino delgado proximal es donde más se absorben medicamentos. Ni siquiera en el estómago, es en esta región de acá, en esta parte de acá. ¿Cierto? Tenemos, por ejemplo, los riñones, tenemos esta que es otra estructura, que es ósea, la parte del pie. Entonces, la anatomía macroscópica son todas esas estructuras visibles a simple vista, mientras que la anatomía microscópica es la parte de la histología que se enfoca en el estudio de las estructuras celulares. Entonces, aquí aplica, por ejemplo, el estudio de las células y toda su composición, todas sus organelas, el núcleo, el citoplasma, la membrana celular. Y este estudio se realiza mediante un instrumento que es el microscopio, permitiendo una visión detallada de los tejidos que componen los órganos. Entonces, por ejemplo, esta es un tejido que se está observando a través del microscopio para ayudar a seleccionar, a identificar, a detallar más los procesos que se expresan a nivel macro, pero que vienen desde la parte micro. Y está la anatomía embriológica, que se centra en el estudio de la formación y el desarrollo de los embriones, observando cómo se desarrollan las estructuras anatómicas a lo largo del tiempo. Bueno, está la fisiología, que es la ciencia que se enfoca en las funciones corporales. Entonces, por ejemplo, acá vemos el movimiento. El movimiento requiere de una estructura, pero más que eso, más que una estructura, requiere de un funcionamiento como tal, de una articulación de varios órganos.
porque nosotros nos movemos no solamente por la parte ósea, sino que también por la parte muscular. Entonces es digamos, un complemento entre varios sistemas, varios órganos, varios tejidos. Entonces se enfoca en las funciones corporales, es decir, en cómo operan las distintas partes del organismo. Y la fisiología se puede clasificar en fisiología celular, que revisa cómo funciona la célula, ¿cierto? Cómo se ejercen las funciones al interior de cada célula, cómo pasan, por ejemplo, la replicación del ADN, cómo funcionan los organelos, cómo se genera energía, ATP. Está también la fisiología especial, que estudia áreas concretas como el funcionamiento celular, el movimiento, la acústica, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, hablamos del movimiento, cómo funciona el que podamos escuchar, la fisiología del ejercicio, que es el estudio de la función de los movimientos en el ser humano. Está la fisiología ambiental o ecológica, que es la relación que existe entre el organismo y el medio ambiente. Sale un poquito más, ¿cierto? Es más externa. La fisiología del desarrollo, que viene muy unida a la biología molecular, a la bioquímica y a la ingeniería genética. Entonces, cuando hablamos de anatomía y de fisiología, estas dos ciencias nos permiten comprender de manera completa el cuerpo humano al considerar tanto estructura como funcionamiento, dado que estos dos conceptos están intrínsecamente relacionados en el cuerpo humano. Entonces, no es posible aprender de un tema, por ejemplo, de anatomía, sin comprender fisiología y viceversa. Generalmente se estudian de la mano. La estructura de una parte del cuerpo suele estar adaptada para desempeñar una función específica. Esto quiere decir que el cráneo no está ahí simplemente porque ahí se ve más bonito o porque, digamos, este músculo ahí está bien, o sea, no tiene un fin la anatomía sin existir la fisiología, porque la fisiología es la que da finalmente, como lo he dicho, la función. Bueno, entonces dentro de la parte de la anatomía se estudia la posición anatómica, en donde el sujeto se halla de pie frente al observador con la cabeza y los ojos mirando adelante, como esta primera figura de acá. Los pies están apoyados en el piso y dirigidos hacia adelante. Y los miembros superiores penden a los costados del cuerpo con las palmas mirando hacia adelante. Entonces, esta sería la posición anatómica y esta es la manera en que se ve hacia la parte de atrás. Entonces, tenemos grandes partes. En la figura se observan dos imágenes, la visión anterior y la visión posterior del cuerpo. Aquí están los nombres y los nombres coloquiales entre paréntesis. Está la parte cefálica, que es la parte de la cabeza, que se compone de la parte craneal y de la parte facial, con toda su composición. Entonces está el frontal o la frente, el temporal o la sien, como lo llamamos comúnmente. Está el orbitario o el ocular, que es el ojo. Está el óptico, que es el oído, el malar, que es la mejilla, el nasal, que es la nariz, el bucal, que es la boca. Está el montoniano, que es el mentón. Tenemos la parte del cuello, que es la cervical. Está toda esta parte del tronco y a partir del tronco encontramos los miembros superiores, derecho e izquierdo, y tenemos los miembros inferiores. El cuerpo humano se divide en varias regiones principales. Estas regiones incluyen la cabeza, el cuello, el tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿cierto? Que es lo que vemos acá. Cabeza, tronco, miembros superiores, miembros inferiores y la parte del cuello.
La cabeza comprende la parte del cráneo y la parte facial, que tiene todos estos componentes. El cuello es el soporte para la cabeza y la parte de conexión con el tronco, que es la parte de abajo. El tronco está compuesto por el tórax, el abdomen y la pelvis. Los miembros superiores están unidos al tronco e incluyen el hombro, la axila, el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Entonces, aquí tenemos la parte de la cabeza que se compone del cerebro y de la parte facial. Entonces, el cráneo, esta parte de acá, lo que hace es que protege el cerebro para que no esté expuesto. Y la cara incluye lo que son los ojos, la nariz, la boca, la frente, los pómulos, está el mentón, está ya el cuello, que es más un tejido de conexión. Está el tronco, que está compuesto por el tórax, el abdomen, la pelvis, los miembros superiores, que están unidos al tronco, incluyen el hombro, la axila, el brazo, desde el hombro hasta el codo. Está el antebrazo, desde el codo hasta la muñeca, y está la muñeca y la mano. Y también tenemos los miembros inferiores que están unidos al tronco y constan de la nalga, el muslo, que va desde la nalga hasta la rodilla. Está la pierna, que va desde la rodilla hasta el tobillo, está el tobillo y está el pie. Y la parte de la ingle, que es esta parte de acá, es la zona en la parte frontal del cuerpo que está limitada por pliegues a cada lado, donde el tronco se une a los muslos, ¿cierto? Que es esta parte que alcanzamos a ver de acá del tronco, acá se une al miembro inferior. Y tenemos también otras posiciones anatómicas. Existen, por ejemplo, dos términos para describir el cuerpo acostado, porque estos anteriores son términos para el cuerpo cuando está de pie. Y acá es cuando está acostado en supino o dorsal y prono o ventral, ¿cierto? Que ventral es que el estómago está en contacto con la superficie. Entonces, si el cuerpo se halla boca abajo, se halla en decúbito prono o ventral, que sería este. Y si el cuerpo está boca arriba, está en decúbito o supino o dorsal. Tenemos también términos direccionales que son muy utilizados por los médicos para localizar las distintas partes del cuerpo, las distintas estructuras. Entonces, para indicar posiciones de una parte del cuerpo, por ejemplo, en relación con otra, se utilizan algunos de los siguientes términos. Entonces, hablamos de superior cuando está hacia la cabeza o la porción más elevada de una estructura. Inferior es alejado de la cabeza o hacia la parte más baja de una estructura. Está anterior o ventral, cerca o en la parte frontal del cuerpo. Posterior, cerca o en la parte trasera del cuerpo, ¿cierto? Como veíamos en la primera imagen, esta estaba de frente y esta estaba de lado. Entonces hablamos que algo está más anterior a otro órgano, es que está más adelante que eso. Y hablamos que un órgano está más dorsal o más posterior a otro cuando está más hacia la parte trasera del cuerpo. Esto lo vamos a ver en la próxima diapositiva con otros ejemplos. Medial es que está más cercano a la línea media. Lateral es que está más alejado de la línea media. Intermedio, que está entre dos estructuras. Ipsilateral, del mismo lado del cuerpo que otra estructura. Contralateral, del lado opuesto del cuerpo que otra estructura. Proximal es que está cercano, entonces está cercano a la unión de un miembro con el tronco, cercano al origen de una estructura. Distal es que está más alejado del tronco o está más alejado del origen de una estructura.
Superficial es más externo, profundo es más interno. Y por ejemplo acá, revisando esto, vemos algunos ejemplos. Entonces, medial es más cercano a esta línea media y lateral vamos a llamar a esos órganos o esos tejidos que están más lejanos a esta línea media. Proximal es que está más cerca al tronco, ¿cierto? Entonces el húmero, por ejemplo, es más proximal que el cúbito, mientras que el cúbito es más distal que el húmero, porque está más alejado del tronco, mientras que el húmero está más cerca del tronco. Y hablamos de superior cuando está más cerca de la cabeza e inferior cuando está más lejano de la cabeza. Entonces aquí tengo algunos ejemplos. Los pulmones son laterales al corazón, ¿cierto? Porque los pulmones quedan más hacia la derecha y hacia la izquierda, el corazón está más medial. El colon transverso es intermedio entre el colon ascendente y el colon descendente, ¿cierto? Entonces primero tenemos la parte del el colon transverso, es como lo que está en la mitad entre el colon ascendente y el colon descendente, que es la última porción de acá. El colon descendente, el colon ascendente y el colon transverso. El cúbito es medial al radio. Entonces, si vemos acá, este es el cúbito y está mucho más cerca a la línea media que el radio. El radio está un poco más lateral. Las falanges, que son estas de acá, o los huesos de los dedos, son distales al carpo, ¿cierto? Porque están más alejados y el carpo está más proximal, o sea, está más cerca, más hacia arriba, más cerca del tronco. Las costillas son superficiales a los pulmones. Claro, las costillas son las estructuras que protegen toda esta parte de acá que tenemos. Entonces, es más proximal, más superficial, perdón, más superficial las costillas que los pulmones. Entonces, cuando uno se refiere a las costillas, se refiere con que son más superficiales que los pulmones o son más superficiales que el corazón y viceversa. Si nosotros hablábamos de superficial, entonces decimos que el corazón es más profundo que las costillas o los pulmones son más profundos que los pulmones son más profundos que las costillas. Como el corazón también está más profundo que los pulmones, entonces los pulmones son más superficiales que el corazón. El húmero, que es el hueso del brazo, es proximal al radio. Este es el húmero y este es el radio. Entonces el húmero es más proximal porque está más cerca a este tronco. El esternón es anterior al corazón, ¿cierto? Porque está hacia la parte de adelante. Y la vesícula biliar y el colon ascendente son ipsilaterales. Entonces, ipsilateral es del mismo lado del cuerpo que otra estructura. Entonces, están en la misma parte del cuerpo, que era el colon ascendente y la vesícula biliar, que queda acá. O sea, que están hacia la misma, en la misma parte. Yo no podría decir que el vaso y el hígado son ipsilaterales porque no están al mismo lado, pero sí puedo decir que el hígado y la vesícula biliar son ipsilaterales. Entonces, todo esto es como un poco para entender la manera en cómo se refieren los médicos, cómo se refiere de manera más médica a las ubicaciones de los órganos en el cuerpo humano. También están los planos anatómicos, que son las partes del cuerpo, también de manera que, o sea, las partes del cuerpo también se estudian teniendo en cuenta diferentes planos anatómicos, porque diferentes cortes van a permitir un estudio de los tejidos de diferente manera, ¿cierto? Un plano oblicuo va a permitir el estudio de ciertos tejidos
mientras que, por ejemplo, un plano sagital que vamos a ver en las imágenes más adelante van a permitir estudiar otro tipo de tejidos. Entonces, las partes del cuerpo también son estudiadas en relación con planos, superficies planas imaginarias que atraviesan los cuerpos, las partes del cuerpo. Entonces, no sé si han visto que, por ejemplo, el cerebro, cuando nosotros vemos una foto, puede ser, digamos, con un corte determinado, vemos cierta parte de la composición del cerebro, mientras que si tenemos otro tipo de corte, vamos a ver, por ejemplo, la irrigación que tiene determinada zona, que no lo podríamos ver con un corte diferente. Entonces aquí nos definen cómo son los planos. Está el plano frontal o coronal, que es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, la anterior y la parte posterior. Está el plano sagital, que es un plano vertical que divide en una parte derecha y una parte izquierda al cuerpo. Y se puede decir que son planos parasagitales los paralelos a la línea media. Lo vamos a ver más en la próxima diapositiva, mucho más fácil con la imagen. Entonces, esta es una línea imaginaria que atraviesa todo el centro del cuerpo, que es esta parte de acá. Y hablamos de planos sagitales, por ejemplo, si hay un corte en este sentido, también es paralela a la parte medial sin ser la medial. Cuando este plano pasa por las líneas media del cuerpo o del órgano y lo divide en dos mitades iguales, derecha e izquierda, se denomina plano medial sagital. También tenemos cortes o plano transversal, horizontal o axial, que es un plano que divide el cuerpo en una parte superior y en una otra parte inferior. Y está el plano oblicuo, que atraviesa el cuerpo o el órgano que se esté estudiando en un ángulo oblicuo, que es cualquier ángulo distinto de uno de 90 grados. Entonces son como esos cortes que se hacen así como de manera ladeada. Entonces acá tenemos este, es el plano medial, el plano sagital o medio sagital, ¿cierto? Que es trazar una línea por toda esta parte de acá. Está el plano parasagital, que es paralelo al plano medial, pero por ejemplo, un corte acá en la mitad de estos dos también sigue siendo un plano parasagital. O sea, y un corte acá también es un plano parasagital. Son todos estos que son paralelos a este plano medio sagital. Está el plano transversal, que es que divide, por ejemplo, cuando se hace un corte, divide una parte superior y una parte inferior. Está el plano oblicuo, que es el que decía, este último que decía que se corta o es un plano que es cualquier ángulo distinto de 90 grados. Por ejemplo, un corte de esta manera sería un plano oblicuo. Y un plano frontal está dividiendo, está pasando como por esta parte así. Entonces deja una parte anterior y otra parte posterior. También hay un concepto de las cavidades corporales. Tenemos las cavidades corporales como espacios del cuerpo que contienen, protegen y dividen y sostienen los órganos y están separados por diversas estructuras como huesos, músculos, cartílagos, también membranas. Entonces, tenemos una gran división son 4, 5, 6, 7, pero las grandes están la cavidad craneal, que es toda esta parte con todo lo que ella abarca. Está la cavidad torácica, que es esta parte de acá, ¿cierto? Que es dividida por el diafragma. El diafragma dividiría lo que es la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica, que es toda esta parte de acá. Y por último tenemos la cavidad pélvica. Lo que dividiría la cavidad craneal y la cavidad torácica sería el conducto vertebral o esta parte del cuello. Listo. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a llamar a lista
recuerden que las pruebas son cada 2 clases. Entonces, ahora cambiaría un poco la dinámica porque ya las pruebas no serían los lunes, sino que serían los miércoles, porque hoy sería la primera clase de este módulo y la segunda clase es el próximo martes. Eso quiere decir que antes de que empiece la tercera clase del segundo módulo, que sería el próximo jueves 9, tendríamos prueba que sería desde el miércoles 8 a las 7 hasta el jueves 9 a las 7 de la tarde. Serían esas 24 horas para que den solución a la prueba de la clase de hoy. No comprende la parte de los medicamentos que expusimos, solamente la parte del concepto de salud-enfermedad y comprende esta primera parte que hemos visto de anatomía, con lo que veamos el martes. Entonces, para que lo tengan ya como en mente, para, para que una vez empecemos la clase del jueves, ese día a las 7 de la tarde se cierra la primera prueba del módulo 2. Va a ser algo así muy parecido a lo que han sido las pruebas hasta hoy, tratar de conservar las 14 preguntas en el Google Forms. Y eso, antes de llamar a lista, recuerden, por favor, hoy veo que se conectaron 16 personas, 17, 18. Em, si de pronto ustedes creo que tienen un grupo, hay como 3 estudiantes que no presentaron la prueba, entonces tampoco me han dicho nada. Bueno, igual ellos ven el video, entonces que consulten porque yo ya las notas las subo este sábado y la idea es que no se acumulen porque pues el curso sigue y las pruebas también siguen. Entonces, para que no se les acumule tanto. Listo, entonces ahora sí vamos a llamar a lista. Geraldine Aliaga, Presente, profesora. Romina Aravena, Romina estuvo, Presente. Carla Arriaga, Presente. Daimara Suaje, Daimar, Karina Cáceres, Karina Calderón, María Candia, Víctor Carrillanca, Presente, profe. Moira Choque, Moira, Yolanda Egues, Presente, profe. Dolcy Fernández, Presente. Ámbar Fuentes, Viviana Gallardo, Presente. Fabiola Guzmán, Diana Wilcaleo, Hilda Janet Jesús, Presente. Rocío López, Catherine Medina, Víctor Rocío López, Michel, presente, profe. Karina, ve Catherine, Rocío, Rocío, sí. Víctor Michel, Hilda Miranda Ponce, Roxana Jacqueline Narváez, Roxana, Caroline Pardo, Presente, profe. Natalie Parra, Natalie, Paola Quipayán, Presente. Macarena Reyes, Presente, profe. Ángela Salcedo,
Dubrasca Sánchez. ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escucha Natalie? Presente, disculpe. Ya. Dubrasca. Karina Sarmiento. Marioli también expuso por ahí. Presente. Listo, chicos, entonces nos vemos el próximo martes. Continuando el tema, el sábado las notas estarían para mediodía, teniendo en cuenta el puntaje, el punto o el punto 5 que obtuvieron en la presentación de los medicamentos. Entonces, que tengan una buena tarde y nos vemos el martes. Profe, profe, ¿le puedo hacer gracias. ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? A donde trabajo me preguntaron ¿a qué se le llama bioequivalente o es lo mismo decir genérico? No, no es lo mismo. Recuerde que pueden haber medicamentos genéricos bioequivalentes y también pueden haber medicamentos de marca que son bioequivalentes. La bioequivalencia son unos estudios que se realizan a un medicamento, digamos, que va a sacar un laboratorio, que va a sacar al mercado, independientemente de que sea genérico o que sea de marca, pero lo que tiene que cumplir es que sea el mismo principio activo, la misma concentración, la misma vía de administración, la misma forma farmacéutica, es decir, comprimidos, la misma concentración del medicamento, que tengan la misma biodisponibilidad, que es un concepto que vamos a ver más adelante, que es que asegura que ese medicamento llega al lugar de acción al mismo tiempo, o sea, con la misma velocidad y en la misma concentración con el medicamento innovador o el medicamento de referencia. Es un estudio que se hace entre dos medicamentos porque yo quiero probar la bioequivalencia de este en Sí me contraste copia. a este. Entonces, los estudios que se hacen es, por ejemplo, los voluntarios se le administran ambos medicamentos y se toman concentraciones plasmáticas del medicamento en diferentes momentos, en diferentes horas. Digamos, se tomaron las dos comprimidos, el que yo le estoy probando bioequivalencia y el que es el estándar, el de referencia o el innovador, y las concentraciones, digamos, del medicamento, la cantidad de medicamento que hay en sangre a la hora 5 de administración, a la hora 2, a la hora 1, a la hora 16, a la hora 7, es muy similar, es muy parecida. Entonces, esa es la bioequivalencia, es un estudio. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Listo, por ahí había alguien que también estaba hablando. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, por ejemplo, de la prueba que hicieron. ¿Tienen alguna pregunta de la clase de hoy? Listo, chicos, entonces nos vemos el martes. Que tengan una buena tarde, una buena noche y un buen fin de semana. Igualmente, profesora. Igualmente Estén- usted, profe. Chao, profe. Igualmente. Chao. Realmente. Chao.